Bien, en esta hermosa hora, Dios bendiga a todos los que van a estar escuchando esta videograbación. En esta hermosa hora yo quiero compartirles un tema muy importante sobre el secreto de la victoria. Ese es el título, el secreto de la victoria, y para eso yo les voy a invitar que abran su Biblia en el Salmo 1. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Entonces la clave del éxito y la victoria está en el meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ahí adquirimos el conocimiento y conocemos, ¿verdad?, más de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y también es muy importante poner en práctica la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios con el ejemplo y dando ese buen testimonio que habla por sí solo, más que las palabras. Entonces, en el lenguaje actual dice así, Salmo 1 también. La palabra de Dios es muy clara, es muy eficaz. La palabra de Dios no tiene defectos. Entonces, el Salmo 1 dice así: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto, dice, y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen le sale bien. Todo lo que hacen. Cuando estamos viviendo la palabra de Dios, cuando estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, dice la Biblia que todo nos sale bien, o todo nos saldrá bien. Entonces es muy importante estudiar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y ponerla en práctica, predicando la palabra de Dios. El secreto de la victoria. Vamos a ver el secreto de la victoria. Cada ser humano tiene deseo de triunfar en la vida. El joven en sus estudios, la madre en la educación de sus hijos, el hombre o la mujer en su profesión, el político en su ambición de poder, el deportista en su afán de ser el primero, o el enfermo en su deseo de sanar. También el cristiano en su mira de identificarse con Cristo y heredar la vida eterna. Tiene que ganar victorias. ¿Cómo puede ganar victorias? ¿Cómo puede lograrlo? ¿Qué clave nos da la Biblia para triunfar en la vida temporal y en la espiritual? Dios desea nuestra prosperidad, sin duda alguna, nuestro bien, y desea darnos poder para ganar grandes victorias. Él dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera carta de Juan, su capítulo 2 en adelante. ¿Existe el destino? Esa es una pregunta. ¿Existe el destino? Bien. El éxito o el fracaso de nuestra vida no se encuentra en el destino prefijado por una fuerza invisible. Tampoco está escrito en los astros de alguna constelación, ni depende del capricho casual de quienes nos rodean, sino de nuestras decisiones y de la bendición de Dios en nuestras vidas. Si el destino de cada uno está marcado, no necesitaríamos leyes de tránsito. Pues si el destino marcó un accidente, nada lo podría evitar.
no harían falta policías ni cárceles. No necesitaríamos educar a nuestros hijos, a los que tienen hijos. Pues si el destino los señaló como malos, nada los corregirá. Al final, el ladrón o el criminal estaría cumpliendo la voluntad de Dios. Esto es ilógico. Nosotros elegimos nuestro destino. Ahora bien, en Suiza hay un determinado lugar que, dependiendo en qué dirección se arroje un pedacito de madera, puede tomar 3 rumbos diferentes. Puede llegar camino al Mar Muerto, por el camino del Mar del Norte, o aún si toma la dirección del Mar Mediterráneo. Aunque estos 3 mares están tan distantes el uno del otro, el destino final del pedacito de madera está determinado por la dirección en la que es arrojado. Así también es nuestra vida. Así también, hermanos, es en nuestras vidas. Cuando depende de nuestras decisiones, la enfermedad, por ejemplo, viene mayormente por la transgresión a las leyes naturales. No le echemos siempre la culpa a Dios o al diablo. Vivamos los principios de una vida sana. Hay que saber discernir cuando nos está yendo bien y cuando nos está yendo mal. A veces Dios nos prueba, pero a veces nos va mal y vienen las enfermedades por nuestra desobediencia, por el pecado, ¿verdad? Porque no obedecemos muchas veces a Dios y creemos que esa es la voluntad de Dios. No, es por nuestra desobediencia. El creer en el destino es una manera fácil de librarnos de la responsabilidad y a su vez es renunciar a nuestra libertad de elección. ¿Cuántos problemas podríamos evitarnos mediante una correcta elección? Hay un verso que dice así: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo el final de mi rudo camino, que yo mismo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o hieles de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Dios predestinó a todos los hombres también a salvarse. Dios predestinó a los hombres a salvarse. Dice así, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere el Señor? Que todos los hombres, todos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así como existen ciertas leyes naturales que al respetarlas protegen nuestra salud, del mismo modo que el respeto a las leyes de la nación me aseguran libertad y cierta tranquilidad. Existen ciertas leyes o pasos que nos aseguran nuestra prosperidad espiritual, nuestra relación con Dios y por ende nuestro éxito en la vida. Hay 10 secretos para triunfar en la vida. El primero es dar a Jesús el corazón y aceptar la salvación, o sea, el gran regalo de la vida eterna, la justificación. Jesús nos llama con estas palabras: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad, hermanos, de expresar nuestra gratitud y lealtad a Dios. Nosotros fuimos malos, pero Él nos buscó, fuimos desobedientes y Él nos ha perdonado. Le ofendimos y Él nos muestra su profundo amor. Nos ofrece declararnos justos en el tribunal de Cristo, aunque somos culpables. Y todo esto por gracia. ¿Cuántos más motivos para amarle y darle nuestro corazón a Dios? 2. Poner a Dios en primer lugar. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Colocar en primer lugar significará dejar de lado ciertos gustos
y conveniencias. Si le damos el lugar que le corresponde en nuestras decisiones, haremos nuestras todas las promesas de Dios. Si le damos el primer lugar, haremos nuestras todas las promesas de Dios. Aunque también las bendiciones y las promesas de Dios se reciben por fe. 3. Aceptar nuestra impotencia humana y unirnos a Cristo confiando en su gracia cada día. Jesús utilizó una hermosa comparación diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. En el Salmo 16, versículo 2, dice la palabra del Señor: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay bien para nosotros fuera del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Ahora bien, ¿cómo podremos estar unidos a Él? Manteniendo la comunión diaria con Jesús a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios y mediante la confianza plena en su gracia infinita y su justicia redentora. 4. Escudriñar diariamente la palabra de Dios con el sincero deseo de practicarla. Y dice así: tendrá consigo y leerá él todos los días de su vida, todos los días, no un día sí, un día no, todos los días, para que aprenda a temer, para que aprenda a respetar y a reverenciar y a admirar a Dios, a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Deuteronomio 17, versículo 19 y Hechos 17, 11 lo dice. No tan solo es estudiar la palabra de Dios, sino ponerla por obra. Bendito es el nombre de Dios. Orar siempre. ¿Cuándo debemos de orar? Siempre, siempre. Ojalá siguiésemos el ejemplo de Daniel, hermanos, quien se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Queremos victoria, pero sin oración. Queremos victoria sin el estudio de la palabra de Dios. Queremos victoria sin el ayuno. Si queremos victoria, el éxito en nuestras vidas, vamos a orar, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ayunar, vamos a consagrarnos a Dios, ¿verdad? Vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Lucas 10:27, ¿verdad? Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es como quiere Dios que nosotros le amemos, y así tiene que hacer. Y si lo hacemos como Él quiere, veremos la gloria de Dios en nuestra vida. 6. Tener fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no le agrada la gente incrédula, la gente que duda de su poder. La gente incrédula es como negar la existencia de Dios. Es como negar el poder de Dios. Mucha gente dice que Dios ya no hace milagro en estos tiempos, cuando la Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Porque para el que cree, dice la Biblia, todo le es posible. Si tuviera fe como un grano de mostaza, dice, tú le dirías a esa montaña: muévete, y la montaña se moverá. Es la fe que acciona el poder de Dios. Que tomemos una actitud de fe. Fe es creer. Entonces, si nosotros tenemos fe, tenemos amor. Si tenemos amor, tenemos fe.
Y la fe es muy importante. Dice la palabra en Romanos que Dios nos ha dado una medida de fe. Vamos a utilizar esa fe, ¿verdad?, para creer en las promesas y en las bendiciones de Dios. Asistir a las reuniones. El apóstol Pablo nos aconseja, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hebreos 10:25. Sigamos el ejemplo de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de sábado entró en la sinagoga según su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4:16, versión Reina Valera. ¿Por qué son importantes las reuniones? Esa es una pregunta. ¿Por qué son tan importantes las reuniones? Porque por medio de ellas aumenta nuestra fe, pues la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos ayudarán a crecer en gracia y en el conocimiento. Allí adoramos a Dios y alabamos su nombre. Salmo 107, versículo 32, y compartimos el pan espiritual que es la palabra de nuestro Dios. Perdonar y amar, más difícil. Debe de inspirarnos constantemente el ejemplo de Jesús. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿verdad?, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vehículo perfecto. Colosenses 3:13 al 14. Pablo, un perseguidor de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, hablando del vehículo perfecto, que es el amor, de la preeminencia del amor. Hablando en el libro de Romanos, diciendo que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Debemos siempre procurar el bien de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Tratar a las personas como a nosotros nos gustaría que nos trataran, ¿verdad?, con amabilidad, con cariño, con amor. Bendito es el nombre del Señor. 9. Mantenerse firme sin fluctuar. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. En la hora de la prueba, hermanos, recordemos siempre que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios 10:13. 10. Testificar a otros. Mas Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. ¿Cómo ha tenido Dios misericordia de nosotros cuando le fallamos y cuando desobedecemos? Y nos mandó que predicásemos al pueblo, dice, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. No hay cosa más eficaz para mantenerse firme, para lograr triunfos en la vida espiritual, para desarrollar los talentos y experimentar una profunda satisfacción, que trabajar para el Señor. Esto fortalece los músculos de la fe y nos hace sentir verdaderamente útiles. Comienza hoy mismo a compartir con otros lo que has aprendido y recibirás los beneficios de la palabra de Dios. Promesas de salvación y de ayuda. Sigamos el ejemplo de Jesús en obedecer a Dios por amor, no por obligación, por amor. Predicar por amor, servir por amor. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Nuestra voluntad es débil y nos falta a menudo las fuerzas, pero pidamos por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nada podemos hacer por nosotros mismos. Si hemos logrado alguna victoria, demos gracias al Señor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Toda la obra de salvación es de Dios. Él nos ha llamado, nos hizo ver nuestro estado pecaminoso, nos da la fe
y la sed de Dios. Él nos ha perdonado y justificado por medio de la sangre. Él nos santifica colocando su ley en nuestra mente y corazones. Nos ayuda cada día a vivir para Él y vendrá pronto a buscarnos. Qué hermoso, la salvación es un regalo completo de Dios a nosotros. Solamente nos toca aceptarlo y dejar que Él complete la obra que ha comenzado en nosotros. Bien, la decisión que marca nuestro destino. Dios ha dado a cada ser humano la oportunidad de elegir, porque muy cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado a los cielos y a la tierra. Llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, su versículo 14 al 19. Escoge, dice, la vida o la muerte, la bendición o la maldición, para que vivas tú y tu descendencia. Todo es por decisión propia. Dios nos ha dado la facultad de tomar nuestras propias decisiones. No menosprecies la luz de Dios. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Juan 12:35. El éxito o el fracaso de nuestra vida, amigo, hermano, la perdición o la salvación, está en nuestras manos. El mensaje de Elías es dirigido a nosotros. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Tomarás la decisión de buscarle y servirle con todo tu corazón. ¿Hasta cuándo dejarás de jugar al evangelio, de jugar al cristiano, de estar con un pie adentro y un pie fuera? ¿Hasta cuándo, dice el Señor, claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo tomarás la decisión de servir verdaderamente a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. El Señor está esperando que tomes una decisión. Esa decisión que marcará el rumbo de tu vida. Entonces, tú has recibido la invitación de Jesús sin duda alguna. Has conocido en este curso las verdades más solemnes que han sido dadas a los mortales. ¿Cuál será tu respuesta? Dice el Señor. ¿Seguirás con esa vida de mediocridad? ¿Seguirás con esa vida, verdad, de ser cristiano a medias tintas? ¿Seguirás con ese estilo de vida de fracaso, de derrota, de amargura? ¿Cuál es tu respuesta? Dice el Señor. Jesús mostró su gran amor durante su ministerio terrenal, sufriendo en Getsemaní, en el Calvario, que no sea en vano ese sacrificio. Imagínate, Jesús mostró su amor. Jesús mostró su gran amor durante su ministerio terrenal, sufriendo en el Getsemaní y el Calvario, que no sea en vano el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Sufrió una angustia indecible, soportó los crueles azotes que le hicieron sangrar, la burla grotesca de la tumba enardecida, el desprecio amargo de los que habían ayudado, la traición cruel del que había andado con él. Soportó el peso aplastante de la cruenta cruz, las heridas sangrantes de las espinas punzantes y el sufrimiento insoportable de aquellos grandes clavos mortales y el dolor atroz de las heridas que se desgarraban mientras levantaban el madero. Sintió el peso de los pecados de esta infiel humanidad en ese cuerpo lacerado, despreciado y probado hasta lo sumo.
Y no obstante, dice la palabra, perdonó los pecados y transgresiones de sus verdugos y de aquellos que le crucificaron. Una pregunta: ¿dejaremos que ese sacrificio haya sido en vano? Él hizo todo para salvarnos y hoy espera una respuesta nuestra que sea favorable. Nos ofrece el cielo y la vida eterna y nos pide muy poco. Nuestro corazón, ¿se lo daremos? ¿Se lo daremos? ¿O seguirás con esa vida que te ha traído sinsabores? ¿Seguirás en el alcoholismo? ¿Seguirás engañando a tu esposa? ¿Seguirás en esa vida de desorden? ¿Cuál es tu respuesta? Dice el Señor. El Señor espera tu respuesta. Hay siete hermosas promesas de Dios. El que venciere, punto número 1, Apocalipsis 2:7, le daré a comer del árbol de la vida. 2, Apocalipsis 2:11, no sufrirá daño de la muerte segunda. 3, Apocalipsis 2:17, le daré a comer del maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo. 4, Apocalipsis 2:26, recibirá autoridad sobre las naciones. 5, Apocalipsis 3:5, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. 6, Apocalipsis 3:12, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. 7, Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ese es el secreto de la victoria. Colocar a Dios en primer lugar significa renunciar a nuestros gustos para darle el primer lugar a Dios. 2, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Seguir con nuestras propias decisiones o tomar buenas decisiones, o tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones, hacer parte, ¿verdad?,